Isildur y Anarion serán sin dudas dos personajes con mucho protagonismo en la serie de los Anillos de Poder, o por lo menos eso suponemos. En la historia de la Tierra Media tienen un rol fundamental en el derrotero de la raza de los hombres durante el desenlace de la Segunda Edad del Sol. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a contar la historia de los hermanos que escaparon de Númenor, fundaron un gran reino en el exilio y se enfrentaron cara a cara contra Sauron. Cuando hablamos de Isildur y Anarion, el sirviente de la luna y el hijo del sol, no hablamos de simples mortales, sino que hablamos de dos grandes reyes, hijos y herederos del más grande rey de Númenor en el exilio, Elendil el Alto, el enamorado de las estrellas. La historia de ambos y de su familia cercana, por supuesto, comienza en la isla de los Reyes del Oeste. Paradójicamente, termina en manos del mismo artífice, Sauron, el Señor Oscuro. Viajemos en el tiempo a la Segunda Edad del Sol y en el espacio a la isla de Númenor, cuando todavía emergía esta impoluta sobre las aguas del Gran Mar. Y desde allí, claro, imponía su poderío imperial, naval, armamentístico, político y económico. Para entender la historia de Isildur y Anarion hay que remontarnos en su árbol genealógico y explicar qué sucedía social y políticamente en la isla de Númenor. Es en ese contexto donde ocurriría una serie de sucesos que marcarían a fuego la personalidad y el devenir de ambos hermanos. Isildur nació en el año 3209, siendo el primogénito. Anarion lo haría una década después. Si bien sus primeros años vivieron bajo el reinado de Tar-Palantir, a partir del 3255 gobernaría la isla uno de los mayores responsables de su caída y hundimiento, Ar-Pharazôn, el Dorado. Lo más probable es que ambos fueran dados a luz en la ciudad puerto de Andúnie, al noroeste de la isla, el Sitio del Sol, donde existía un señorío que presidía la familia a la que pertenecían y había sido heredado generación tras generación desde Silmarien, la hija mayor del rey Tar-Elendil. A pesar de ser la primogénita, las leyes númenóreanas por entonces no contemplaban que una mujer pudiera asumir la corona, por lo que su padre decretó la creación de aquel señorío para ella y sus descendientes, legitimados por la casa de Elros. Se convirtieron en la familia de mayor nobleza en la isla, después de la de los reyes, claro, y en la más poderosa dentro de los consejeros del reino. De haber seguido la vida normal en Númenor, lo más probable es que Isildur se transformara finalmente en señor de Andúnie y primer consejero real. Pero a la luz de los hechos, evidentemente no resultó así. En la línea sucesoria de este señorío y con el paso de los siglos, aparecería Amandil, padre de Elendil y por lo tanto abuelo de Isildur y Anarion. Fue quien verdaderamente encabezó la resistencia de los fieles en el contexto de esta guerra civil contra los hombres del rey. Eran aquellos que permanecieron leales a la religión de los Valar y a la tradición de la amistad con los elfos. Por lo tanto, resistieron y se enfrentaron a la influencia política de Sauron en la isla. De aquí el odio primigenio del Señor Oscuro por él y sus descendientes. Cuando en el año 3309 de la Segunda Edad el dominio de Sauron sobre el rey era total y Ar-Pharazôn ordenó comenzar a formar la gran flota que atacaría y buscaría tomar Valinor, Amandil tomó una drástica decisión en la que buscaría imitar lo hecho por Eärendil, pedir clemencia a Manwë y así evitar lo que preveía y finalmente sucedió, la completa destrucción de Númenor. El por entonces señor de Andúnie tomó un barco y viajó por mar hasta el reino bendecido a pedir perdón por adelantado por los hechos de su pueblo, o por lo menos fue lo que intentó, porque nunca más se lo volvió a ver con vida. Antes de emprender aquella aventura, instruyó a su hijo para que continuara con su lucha en la isla, al tiempo que eran desterrados de su ciudad y reubicados al este, en el puerto de Rómena, a instancia de Arménelos, la capital del reino y trono del rey. Así Elendil, alertado por su padre, fue el encargado, junto a sus hijos, de alistar y organizar los famosos 9 navíos, aquellos que lograron escapar de la destrucción de la isla. Cada uno de los 3 capitaneó a su vez 3 barcos en un mar embravecido, hasta llegar a la ciudad de Pelargir, fiel a los fieles.
Pero previo a este triste escenario, nuestros protagonistas ya estaban jugando un rol esencial y determinante en la historia. Para entonces, tanto Isildur como Anarion habían formado una familia y habían tenido cada uno 4 hijos. El más grande ya era padre de Valandir, Elendur, Aratan y Cirion, mientras que del hermano menor solo conocemos al que llevaba por nombre Meneldil. Los hermanos estaban tan comprometidos en la causa como su padre y fue Isildur quien tuvo un arrojo de heroísmo que permitió la preservación de una gran reliquia. Hablamos de Nimlot, el árbol blanco de Númenor. Temiendo el creciente poder de Sauron en la política de la isla y previendo que el tesoro regalado por los elfos sea destruido como acto ritual, cosa que sucedería tiempo después, Isildur logró escabullirse entre los guardias del lugar donde crecía el árbol y obtener un fruto de este, que viajaría en los barcos sobrevivientes y sería plantado en Gondor, donde crecería el árbol blanco de Minas Tirith como símbolo de su linaje. Si bien Isildur no salió ileso, su osadía permitió que este tesoro se sumara a otros que lograron ser salvados y que se convirtieron en reliquias de su casa. La vara de plata de los señores de Andunie, que simbólicamente reemplazaba a la corona y se convertiría en el cetro de Anúminas, la espada Narsil, a partir de la cual sería forjada posteriormente Andúril, la joya Elendilmir, 7 Palantir, las piedras videntes feanorianas, que se convertirían en un sistema de seguridad y comunicación fundamental en los reinos que se fundarían luego, y que por cierto acá te cuento detalladamente la historia de estos artefactos, y también el anillo de Barahir, símbolo de la realeza de Andunie, que había sido traspasado y heredado desde Finarfin en Valinor. Como nexo con el Señor de los Anillos, toda esta herencia confluiría en la persona de Aragorn, luego de ser custodiada largos años por Elrond en Rivendell. Podemos decir también que en los 9 barcos númenóreanos que escaparon de la furia de Ilúvatar, viajaban más que grandes númenóreanos. A bordo iban, además, una gran porción de la cultura y símbolos de la historia de la isla y de la amistad de elfos y hombres. Si bien Isildur y Anarion, junto a Elendil y otros númenóreanos fieles, escaparon de una tragedia, no se quedaron de brazos cruzados una vez que llegaron a la Tierra Media. Ellos creían que su principal labor consistía en reclamar la regencia de los reinos, ciudades y colonias de Númenor en el exilio y reconstruir el reino, o por lo menos imitar la grandeza de Númenor en el continente. Mientras que el espíritu de Sauron continuaba reuniendo fuerzas para volver a la carga, Elendil junto a sus hijos aprovecharon el tiempo de paz para llevar a cabo la diplomacia que les permitiese asumir la corona. Los reinos al oeste de la Tierra Media reconocieron su sangre casi inmediatamente, pero otros como Umbar y otros del este no reconocieron esta legitimidad. A partir de allí comenzaría la famosa enemistad entre todos aquellos señoríos y reinos de los que por este motivo se les dio el nombre de Númenóreanos Negros. Elendil recurrió al auxilio de un amigo y aliado, Gil-galad de Lindon, rey supremo de los Noldor en el exilio. En las cercanías de su reino élfico fundó Arnor. Estableció la capital de la ciudad en Anúminas y allí también estableció su trono como rey supremo de los Dúnedain en el exilio. Dispuso las Palantir como dispositivos de comunicación seguridad y frecuentó las colinas de la torre que habían sido entregadas por el rey élfico para el heredero númenóreano. Mientras su padre se hacía fuerte en el norte, Isildur y Anarion fundaron el reino de Gondor desde el sur del puerto de Zarban, donde ya estaban establecidos colonos númenóreanos muchos años atrás. La extensión de este nuevo reino era verdaderamente ambiciosa y se estableció su capital, Osgiliath, en las cercanías de la ciudad puerto de Pelargir. También fueron dispuestas allí piedras videntes que se erigieron y se levantaron grandes torres de piedra sobre las que crecieron ciudades como Aglarón en la fortaleza de Cuernavilla en el abismo de Helm, que posteriormente sería cedida a Rohan, y Angrenos con la torre de Orthanc en Isengard. Sobre el sur del reino se reconocieron los establecimientos preexistentes y se organizaron y potenciaron en feudos: Andrast, Ánfalas, Belfalas y Levenin, entre tantos otros. Se reconoció el señorío de Dol Amroth y se les dio el rango de principado. Avanzaron con gran poderío militar hacia el este del río Anduin,
Pero lo más destacado fue la construcción de la ciudadela de Minas Anor, luego conocida como Minas Tirith, y también la de la torre de Minas Ithil, luego renombrada Minas Morgul tras su caída. Allí se establecieron respectivamente como reyes Anarion e Isildur, e hicieron crecer en cada una de ellas las raíces de los vástagos del árbol blanco de Númenor. Como símbolo de esa unión entre hermanos, muchos años después, ya en la tercera Edad del Sol, el rey Romendakil II levantaría en su honor los Argonath, dos enormes figuras de piedra tallada de Isildur sobre la costa este y por lo tanto en la provincia de Ithilien, y Anarion sobre la oeste y la región de Anorien. Ambas figuras, armadas y con armaduras, simbolizaban el desafío a los enemigos de Gondor que osaran atravesar los límites del reino. Por más de 100 años desde su llegada a la Tierra Media hasta el año 3429 de la Segunda Edad del Sol, los herederos de Elendil gobernaron en Gondor y llevaron la prosperidad a su reino. Pero el punto de inflexión sucedió cuando Sauron volvió definitivamente a la torre de Barad-dûr y tomó la determinación de atacar Minas Ithil, que se ubicaba en las fronteras de Mordor, precisamente en las Colinas de la Sombra. El ataque ordenado por el Señor Oscuro fue rápido y exitoso, y logró destruir también el árbol blanco que allí se erguía. Isildur, junto a su familia, logró escapar con vida y replegarse sobre la ciudad de Osgiliath. También hasta la capital de Gondor avanzaron los ejércitos oscuros, pero Anarion organizó el acantonamiento y defensa de la ciudad y logró mantenerlos a raya esperando la ayuda que su hermano había ido a buscar cuando partió rápidamente Anduin arriba con destino del reino de Arnor y su padre Elendil. Ya era una novedad que Sauron había regresado y su poder era grande nuevamente. Alertado de la situación en el sur, Elendil convocó a Gil-galad y celebraron concilio junto a otros grandes señores élficos en el año 3430. Así decidieron conformar la última alianza de hombres y elfos que marcharía hacia Mordor y presentaría en su propio territorio la batalla al Señor Oscuro, buscando su destrucción definitiva. Los preparativos tardaron 3 años y acá te cuento con mucho más detalle la historia de la guerra que te estoy hablando y sus respectivas batallas, entre la que contamos el desastre de los Campos Gladios. Mientras el rey de los Noldor enviaba mensajeros a sus aliados élficos y enanos, y Elendil por su parte organizaba su gran marcha en Arnor, Isildur partió hacia el sur a convocar a los reyes y dunlendinos de las Montañas Blancas que habían sido sometidos algún tiempo atrás por Gondor. Ante la piedra de Erech, los señores de aquellas tierras juraron fidelidad hacia Isildur, quien partió nuevamente al norte a ayudar a su padre con refuerzos gondorianos. Posteriormente, llegado el momento de la guerra y el fragor de la batalla, aquellos señores se ocultaron por temor al Señor Oscuro y no acudieron a la batalla, ganándose así la maldición de Isildur, que los obligaba a penar permanentemente en la tierra hasta cumplir su juramento. Sabemos que la marcha de la última alianza marchó efectivamente sobre Mordor y cosechó victoria tras victoria hasta sitiar la torre de Barad-dûr. Allí se reencontraron nuevamente los hermanos Isildur y Anarion, que habían avanzado por el norte y el sur. Juntos permanecieron en el sitio de la torre durante 7 años. Y también sería el comienzo del fin para ellos y sus reinos tal como los conocieron. Durante este asedio perdió la vida a Anarion porque Sauron resistía en su torre y hostigaba a los sitiadores con proyectiles o con incursiones esporádicas pero constantes. En una de ellas, una gran piedra fue lanzada desde la torre Barad-dûr y cayó sobre la cabeza de Anarion, dándole muerte. La leyenda relata que la guerra finalizó con la pelea singular de Elendil y Gil-galad contra Sauron, en la que los tres perdieron su vida o por lo menos su cuerpo. Viendo a los 3 reyes muertos en el suelo, Isildur se deslizó como una sombra y con los restos de la partida Narsil cortó de la mano del Señor Oscuro el anillo único. En ese momento, y como le recomendaron los capitanes mayores del ejército élfico, Elrond y Círdan, el Númenoriano tuvo la posibilidad única de destruir la gran creación de Sauron en los fuegos del Monte del Destino, allí donde había sido creada y finalmente
finalmente sería destruido muchos siglos posteriormente. Pero una clara mezcla de no saber dimensionar aquella decisión y del mal que desde el artefacto ya comenzaba a operar y a atentarlo, decidió unilateralmente conservar el anillo como tesoro real de su casa por el coste pagado en aquella guerra, que era bastante alto. No era algo desquiciado tampoco. Recordemos el valor que su cultura le daba a las reliquias rescatadas de Númenor. Finalizado el conflicto bélico en las Tierras Negras, Isildur debió reorganizar la estructura política de ambos reinos ya sin sus regentes. En Gondor decidió mantener el linaje de su hermano, a pesar de que 3 de los hijos de Analion habían perecido durante la guerra. Meneldil había sobrevivido y fue instruido por su tío en el oficio de rey para ejercer el gobierno de Gondor. Por su parte, Isildur optó por establecerse en Arnor y allí ejercer su reinado. Pero en el camino hacia el norte, mientras viajaba con una guardia en la que estaban 3 de sus hijos, fue emboscado por una tropa de orcos al margen del río Anduin, a la altura de los Campos Gladios. Resistieron heroicamente, pero fueron ampliamente superados por el poder del número. Contemplando aquella situación, Isildur entregó los restos de Narsil a su escudero y le ordenó escapar hacia Rivendell. Ya con 2 de sus hijos caídos en batalla, Isildur fue alcanzado por Elendil, quien le rogó que escapara con el anillo. Se abrazaron, sabiendo el fin que les deparaba. El rey se puso el anillo, corrió y se quitó su armadura. Aprovechando la invisibilidad, intentó escapar por el río, se supone, en dirección al bosque de Lothlórien, pero el anillo, sin amo, cobró su primera víctima. Se deslizó del dedo de Isildur y escapó de su mano cuando había logrado sortear la corriente. El rey se hizo visible nuevamente también para los arqueros orcos que lo divisaron, aún siendo de noche. Así, su corazón y su garganta fueron atravesados por 2 flechas envenenadas. El río fue la tumba del rey, aunque hay sospechas de que muchos siglos más tarde sus restos pueden haber sido hallados por Saruman, el Blanco, que efectivamente había obtenido su espada, su lanza, su armadura y el Elendilmir que portaba, tal como descubrió el enano Gimli en Orthanc. Pero nunca se encontraron pruebas fehacientes de esto. Para entonces solo un heredero de Isildur había logrado sobrevivir, aquel que había sido concebido al calor del inicio de la guerra y que fue ocultado junto a su madre en el valle de Imladris bajo la protección de Lord Elrond. Una década después fue coronado rey de Arnor y gobernó hasta su muerte en el 249 de la Tercera Edad del Sol. Más de 3000 años tuvieron que pasar para que un heredero suyo lograra unificar los reinos de Arnor y Gondor nuevamente, y fue el rey Elessar Telcontar, también conocido como Aragorn. Esta fue la épica historia de los hermanos Isildur y Anarion, 2 grandes héroes númenóreanos que, por supuesto con sus fallos, enfrentaron heroicamente al Señor Oscuro y trataron de mantener viva la llama de Númenor. Acordate que siempre es buen momento para suscribirte a este canal, y si te copás, si te animás, puedes transformarte también en un mecena en este proyecto, como todos los destacados seguidores que estás viendo acá abajo. Por supuesto que esta historia continúa, y acá abajo o por acá te dejo un video que tiene mucho que ver con esto. Y de onda, acá van 2 más. Nos vemos la próxima.